En la primera parte veremos las definiciones de arquitectura biológica y fractal y los fundamentos científicos que soportan estas teorías. Definimos arquitectura biológica como la disciplina dentro de la práctica de la arquitectura que utiliza los patrones de geometría fractal. La geometría fractal es la geometría con la que la naturaleza construye sus formas, dotándolas de cierto electromagnetismo que está ubicado dentro del rango alfa o resonancia Schumann, que nos proporciona, al conectarnos con la resonancia, nuestra propia resonancia cerebral, nos proporciona una sensación de bienestar físico y confort emocional. Cuando los espacios están diseñados con este tipo de geometría, resultan ser unos espacios inclusivos, incluyentes, que fluyen y resuenan con la frecuencia de la vida. Aquí tenemos como ejemplo el pabellón del Jardín Botánico en Bogotá, Colombia. Otro de los conceptos que debemos manejar es el concepto de fractal. El fractal es un patrón geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. La palabra fractal significa una fracción del todo. Viene del anglicismo fract y de la palabra ad, una fracción del todo. Benoit Mandelbrot, un matemático polaco quien enunció por primera vez en los años 60 esta teoría, explica la fractalidad de la siguiente manera. Si ustedes ven un árbol, ven simple y llanamente un árbol, a medida que se acercan y ven más de cerca sus ramas, ven que las ramas son idénticas al árbol completo. A medida que se van acercando más y van definiendo ramas y ramas y ramas más pequeñas, se van dando cuenta que desde la rama más grande hasta la más pequeña es idéntica al árbol completo. Eso es un fractal. Aquí tenemos dos ejemplos de fractales. Vean que cada uno de los patrones más pequeños es idéntico al más grande y guarda una proporción y una relación geométrica con el todo, y están organizados en forma de espiral. ¿Cuál es la diferencia entre la geometría euclidiana y la geometría fractal? La geometría euclidiana fundamentalmente es la geometría que estudia las propiedades del plano y del espacio tridimensional. La geometría euclidiana siempre está asociada con lo que es geometría plana. De hecho, uno de los enunciados más importantes de la geometría euclidiana es que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. A la geometría euclidiana está asociada todo lo que es recto, planos y las figuras básicas, rectángulos, triángulos, cuadrados y todas las formas planas y rectas. En cambio, la geometría fractal nos explica las formas de los contornos irregulares de la naturaleza. Con la sola geometría euclidiana es imposible explicar las formas de la naturaleza. Por ejemplo, vemos que el cuerpo humano es fractal por dentro y los árboles son fractales por fuera. Hay otras formas que son imposibles de explicar y de dibujar a través de la geometría euclidiana, como son las líneas costeras, ramificaciones arbóreas o bronquiales, como las que vemos en las figuras, las rocas, montañas, nubes, el sistema neuronal, los brócolis, el coliflor, los corales, los sistemas montañosos, cortezas de los árboles y todo lo que tiene que ver con geometría de la naturaleza. ¿Cómo se genera la geometría fractal? La geometría fractal tiene como herramienta básica los algoritmos. Para entender un algoritmo, vamos a su definición. Un algoritmo es un procedimiento matemático que sigue unas reglas rigurosas. Cuando se aplica este procedimiento paso a paso en forma ordenada, se llega a un resultado específico. Cuando aplicamos repetidamente las instrucciones de un algoritmo, tenemos que este proceso infinito y la figura que resulta es un fractal. Como ejemplo de un algoritmo, vamos a tomar como figura básica el cuadrado cero. Si tomamos un lado de este cuadrado, obtenemos la hipotenusa de un triángulo isósceles con dos lados iguales.
identificado con el número 1. Si toman los catetos, se observa que se convierten en los lados de los cuadrados números 2. Uno de los lados de este cuadrado se convierte a su vez en la hipotenusa nuevamente de otro triángulo isósceles, el número 3. Los catetos a su vez se convierten en los lados de los cuadrados números 4 y así sucesivamente vamos construyendo a través de un algoritmo una figura fractal. Si aplicamos esta fractalidad a nuestros diseños, podemos decir que si esto es una pequeña planta conjunto, vemos que las figuras coloreadas con rojo y azul puede ser una construcción y lo que está coloreado con el verde pueden ser áreas exteriores o áreas verdes. A partir de la figura construida con el algoritmo del árbol pitagórico, podemos empezar a zonificar y construir figuras arquitectónicas y áreas de paisaje. La sucesión de Fibonacci es un ejemplo de cómo se aplica y cómo se construye una figura geométrica a partir de un algoritmo. Tomamos como base el número 1, aunque la sucesión se puede construir a partir de cualquier número. Tomamos que este número sumado con el anterior da el siguiente: 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21 y así sucesivamente. Con esta sucesión podemos construir el llamado espiral logarítmico, que es con el que está construido gran parte de la vida. Al dividir los números resultantes entre el anterior, vamos a obtener la constante matemática phi. Phi es el número áureo, el número con el que se construye la sección áurea, con el que están construidos gran parte de las edificaciones antiguas y con el que están construidas las edificaciones modernas que están hechas con arquitectura biológica. Phi es la constante con la que está estructurada toda la naturaleza. Veremos en estos ejemplos cómo desde el universo hasta la forma en que un embrión se desenvuelve en el útero materno está construido con la constante matemática phi. El brócoli igualmente está estructurada en forma de espiral logarítmica. Ven como desde la punta hacia el espacio más grande, aquí está en primer plano, se está organizando en espiral en el sentido contrario a las. Igualmente esto es una sección transversal de un caracol. Y uno de los hechos más llamativos de la naturaleza es el desdoblamiento del bebé en el útero materno de cualquier especie mamífera. Obedece a un desdoblamiento en espiral y esta espiral guarda la proporción de la espiral logarítmica que responde al algoritmo con el que se construye phi en toda la naturaleza. Esto nos remite al concepto de biofilia. La biofilia es la necesidad que tenemos todos los seres humanos de estar en contacto con otras especies vivas. ¿Por qué? Porque instintivamente nos conectamos con la frecuencia que resuena con la vida, que resuena con el bienestar, y sabemos que eso nos proporciona equilibrio emocional, por lo tanto salud mental. Es instintivo. Soy Isabel Serpa. Es un placer para mí mostrarles en esta primera parte cómo funciona a nivel biológico los conceptos de fractalidad y los aspectos científicos y matemáticos. En próximas presentaciones verán las aplicaciones prácticas en arquitectura y urbanismo, y en la parte 3 los efectos electromagnéticos sobre nuestra psicología y nuestra fisiología. Les doy las gracias.